Por primero que no ha sido dentro de las enfermedades inmunoprevenibles que se pudieron erradicarlas. Nosotros hemos podido erradicar a nivel mundial la viruela en la década del 70. Hemos erradicado en todos los continentes, menos en el cuerno de Asia, la polio. Las Américas fue el primer continente que se logró erradicar la poliomielitis. Y con el sarampión, una enfermedad extraordinariamente contagiosa, una enfermedad grave. Vos, José, no debes tener una idea clara de cómo te sentías cuando tuviste sarampión, que está diciendo bastante mal, pero es una de las enfermedades eruptivas más serias y que mayor cantidad de complicaciones y muertes tiene. ¿Aún en aquella época? O sea, ¿no es que sea más virulenta ahora? No. Es igual. Ahora probablemente mueran menos porque hay no tecnologías para tratar la enfermedad, porque el virus del sarampión no hay con qué tratarlo, solamente hay con qué prevenirlo. Pero las complicaciones, por ejemplo, la neumonía, ya sea por complicación bacteriana, que esa sí existen antibióticos modernos, pero el propio virus produce una neumonía que se llama de célula gigante, que generalmente lo llevaba a la muerte a los chicos. Y lo otro, la encefalitis, o sea, le destruía el cerebro. Y la verdad que no hay, ni había ni hay tratamiento. Claro que hoy uno tiene más chance por la tecnología, porque tiene forma de darle respiración asistida y toda una serie de cosas, y la mortalidad, pero no la cantidad de secuelas no ha disminuido, ¿no? ¿Y por qué ha reaparecido? Por varias causas. A ver, analicemos qué es lo que pasa muy rápido a nivel mundial. En el mundo hay dos factores que son fundamentales. Uno es, así como ustedes señalaban, de que no hay médicos que nunca han visto, los médicos que se han recibido en los últimos 20 años no han visto nunca un sarampión. Por lo tanto, no es fácil diagnosticarlo cuando uno no vio nunca una enfermedad. La comunidad entra a infravalorar el riesgo que significa una enfermedad que no la vieron nunca. No existe eso, te dicen. Hoy lo están diciendo familiares con la poliomielitis y todo lo que hemos vivido y las muertes y los secuelados de polio, sabemos la gravedad que tiene. Si no, ¿qué poliomielitis? En Estados Unidos no quieren vacunar contra la polio, si no hay, dice. Entonces, estas son cosas importantes. Por otro lado, se va generando en el mundo todas estas especies de movimientos extraños, modismos. Los movimientos antivacunas, por ejemplo, en Europa, estos últimos, hace algunas semanas salió la cifra total de sarampión en Italia, más de 5.000 casos de sarampión, de los cuales la edad promedio que tienen no eran los chicos como los teníamos nosotros. Son entre 25 y 27 años los que se enferman en Europa de sarampión. ¿También había desaparecido también en Italia? Sí, en todos esos países había desaparecido. El sarampión lenta y progresivamente vuelve a esos países. La gran vuelta del sarampión a Europa fue después del Mundial en Sudáfrica, que en Sudáfrica había sarampión y gente que fue sin estar vacunado, que fueron a ver el Mundial, trajeron los países más a Europa. Los países más afectados son Italia, España, Alemania, algunos de los Países Bajos, con muchos miles de casos. Es tal vez la mayor preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y ahora viene a las Américas con un problema fundamental, con menos trascendencia que todos estos movimientos antivacunas, que es lo que en Europa tiene el mayor peso para que haya regresado la enfermedad. Los movimientos antivacunas, yo no sé de dónde sacan tantos recursos para hacer tanta propaganda, pero de todas maneras tienen algunas cosas y que todos tenemos tendencia a pecar de algo que dicen. Y hay varios periodistas que son amigos míos de acá de Córdoba que dicen, compré algo y en vez de decir me estafaron o me cobraron de más, dice me vacunaron. Sí. Porque es una forma de desprestigiar la vacuna en el subconsciente. Y eso no se debiera hacer jamás, porque pasa a ser la vacuna algo malo que te han hecho. Estos movimientos antivacunas han inventado miles de cosas, como hace un par de décadas que la vacuna triple viral que está incluida y la vacuna del sarampión producía autismo.
Sí, recuerdo. Y estos médicos, estos 3 médicos, que esa publicación fue famosa porque creó un hecatombe en el punto de la credibilidad de las vacunas. La revista más importante del mundo, la revista Lancet, publicó de que la vacuna esta producía esto, lo que habían sacado, que ni siquiera habían hecho el más mínimo experimento de nada, ninguna investigación. ¿Qué habían logrado? Atraer gran cantidad de todas las personas o los niños con autismo porque le hacían ciertos tratamientos que podían devolverle la salud. Y no fue ninguna sociedad científica ni nadie los que descubrieron lo que habían hecho estos 3 canallas, porque produjeron un daño terrible, sino periodistas norteamericanos de la revista Time. Hicieron una investigación súper minuciosa y encontraron que todo era un fraude. Y la revista Lancet, la revista de las 2 más prestigiosas del mundo científica, tuvo que retractarse de todo lo que había publicado. Entonces terminó ya era tarde, ¿no? sí, ya era tarde, y los tipos, por suerte, están presos, pero no sea... Ahora, Miguel, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son los principios, los primeros síntomas? El sarampión. Te lo señalo muy sintéticamente. El sarampión tiene un periodo de incubación desde que uno se contagia. Generalmente el virus se contagia por secreciones respiratorias, pero la principal puerta de entrada que tiene el virus del sarampión son los ojos, la conjuntiva. Ajá. Tanto es así que en la época anterior a la vacuna, en los países de los suecos, los noruegos, se ponían todos antiparras, los que no habían tenido le ponían a los niños, y habían producido un descenso fenomenal en el contagio. Después, cuando salió la vacuna, todas estas técnicas se han ido olvidando. Pero son entre 7 a 9 días el periodo de incubación. Empieza con fiebre, es una fiebre no menor, es una fiebre realmente alta. ¿De 39? Generalmente más. Más también. Después voy a hacer un comentario respecto a la creencia de las madres y por qué no permitían darle nada para la fiebre a los chicos cuando tenían estas enfermedades muy febriles. Junto con a las pocas horas empezaba a aparecer un catarro, por eso se llama la enfermedad del triple catarro. Mucha secreción acuosa en los ojos, irritado, muy rojo, secreción nasal y tos. Entonces tenía catarro conjuntival, catarro nasal y catarro respiratorio bronquial. Las 72 horas antes, con la fiebre antes de que aparezca la erupción, aparecen unas manchitas rojas en la boca, en los carrillos, en la mucosa interna de la boca, que en pocas horas aparece en el centro como un granito de sal que tuviera pegadito en cada una de las manchitas y que se va agrandando. Eso se llama mancha de Koplik. Uno antes de que aparezca la erupción, cuando veía mancha de Koplik, sabía que era un sarampión y se tomaban todas las medidas. Y bueno, luego aparece la erupción, que no es la que habitualmente hemos estado viendo en la televisión o en los diarios, están mostrando varicela. Todas las que he visto son varicela. Claro. En las manos, todas esas que son vesículas, la varicela, y estos son máculas, o sea, manchas más grandes que lo que tiene un sarpullido o la rubeola, y tienen un leve tinte, no sobresalen ni nada, son planas. Empiezan cerca del cuero cabelludo, en la cara, y de la cara se extiende más o menos 72 horas al resto del cuerpo. Tiene un color levemente tostado, por eso sarampión viene del griego, que quiere decir color de hoja de parra seca. Entonces ligeramente tostado. No tiene ese color saltón, rosado intenso y esas cosas. Bueno, aparece, la fiebre dura hasta que desaparece la erupción. Ese periodo de erupción y los días posteriores tienen el riesgo más severo de las complicaciones, pero cuando desaparece la erupción ya no contagia más. Que junto con ello acontece que desaparece también la fiebre. Ya lo hemos dicho, donde hemos estado y lo hemos escuchado, pero quiero que lo repita, porque hay que vacunarse. ¿Y en qué edad hay que vacunarse y cuándo hay que dar la segunda dosis? Este es un tema sumamente importante y que ha sido toda mi vida que lo he dedicado a la infectología, que estoy cumpliendo ahora el día 9, 49 años de dedicarme a esto.
Hemos tenido grandes discusiones y discusiones con uno de los hombres más notables que ha tenido la vacunología en el mundo, que fue el responsable de erradicar la polio en las Américas y haber trabajado en la erradicación de la viruela, que era un brasileño, claro, que fue director de vacunas de la Oficina Sanitaria Panamericana, el doctor Ciro de Cuadro. Y le decía, Ciro, ¿por qué? Le preguntaba yo, nosotros estamos vacunando al año y la segunda dosis que necesita el sarampión se vacuna al ingreso escolar, o sea, entre los 5 y 6 años. Nosotros, ¿cuál es el problema? Una sola dosis, el 5% no produce anticuerpos con una sola dosis. Por lo tanto, se nos van acumulando por año el 5% de niños. Si a eso le sumamos los que no se vacunaron, que la época de mejor vacunación, no la de ahora tenemos coberturas bajas. Claro. Hay una serie de problemas en la Argentina en estos últimos 2 años que la verdad que nos mete miedo. Era otro 5% más, o sea, el 90% por año se iban acumulando. ¿Cuántos niños nacen en nuestro país por año? 700.000. Por lo tanto, 70.000 niños todos los años se iban acumulando sin tener protección para el sarampión. Y cuando la mayoría de estas enfermedades infectocontagiosas supera la cantidad de susceptibles, el 30% de la población de riesgo, evidentemente que aparecen en epidemias. Hoy en la Argentina se calcula con las coberturas actuales que son bajas, porque tenemos un bajón, 700.000 niños están hoy sin anticuerpos para el sarampión. ¿Al año y a los 5 o 6 años la segunda dosis? Yo creo que hay que vacunar antes. Es la razón por la cual ahora cuando puedan comprar la vacuna el gobierno y que va a ser la campaña de vacunación en septiembre recién, que me parece una demora porque no las habían previsto de encargarla ni qué podía pasar, van a vacunar desde los 13 meses con una segunda dosis hasta los 4 años.